Pues normalmente ese tipo de opiniones se dan si con cabeza caliente, el momento tal vez de la derrota o de la victoria a veces, ¿no? Y es normal, como ya hemos vivido en otros procesos electorales, que se critique una actividad que pretende ser técnica, lo más objetiva posible cuando se hace adecuadamente. Y que sin embargo en esta vez creo que vuelve a dar una muestra de que se puede acertar si se hacen las cosas bien, aunque los márgenes, de acuerdo a las diferentes técnicas aplicadas, los márgenes de diferencia con Varían. los temas pueden variar. Pero en un porcentaje aceptable también. No puede variar 10 no, puntos, 8 puntos, eso ya no es en algo encuesta. profesional pueden ser 3% o 2,5%, dependiendo del alcance y de la muestra que se levante. Pero ante todo también hay que hacer diferencias, ¿no? No es lo mismo un exit poll que se hace a la salida del recinto electoral a quienes ya han votado, que una encuesta que se hace un día, 10 días, 20 días antes. Porque la decisión del ciudadano va cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, tiene más mérito, por llamarlo así, una encuesta que hecha 2, 5 días antes, se acerca más al resultado real que la proyección del exit poll, perdón, la información del exit poll o una proyección de datos con actas ya, tras el conteo ya de actas, ¿no? O la validación de las actas. Es totalmente válido, se debe hacer, muchos activistas incluso realizan ese tipo de proyecciones, pero esas son actas escrutadas y proyectadas. Es muy loable y felicito a quienes así lo hacen, pero también tiene mucho mérito el trabajo de encuestas antes de que el ciudadano concurra a las urnas, ¿no? Muy anteriores, claro. Así es, y también esas tienen, claro, un margen de error un poco mayor, por obvias razones, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, las encuestas a las que nosotros tuvimos acceso, de las que fuimos parte en su levantamiento, en algunos casos también, se acercaron muchísimo a lo que terminó pasando el día de la elección. Los márgenes que ponían, por ejemplo, la encuesta para la que nosotros trabajamos, ponía entre 5 y 6% de diferencia a favor de Daniel Noboa, y eso es lo que compartimos con suscriptores, de hecho, con amigos. Ese margen casi nunca varió, todos acertaban por ahí. Así es, porque es muy complicado además con una encuesta hecha en días anteriores, llegar exactamente al resultado final, ¿no? Y entre 5 y 6, comparado con el 4% que se dio finalmente, está dentro de ese margen de error, además de que se acierta en quién va a llevar el favor popular. Muy bien, ingeniero. En todo caso, todo se ha acertado, hasta ahí estamos. Como decir, porque es cierto, a mí me llegó una el sábado. Así es. Y era como haber puesto los mismos puntos tal cual. De diferencia tal cual, ¿no? Y el exit poll también acertó. Y el exit poll también acertó, y nadie protestó. Así es. Y nadie protestó. Ahora un asunto, ya en el plano más subjetivo. ¿Cómo es que Daniel Noboa del 5%, solo con un debate sube al 25%? Creo, así es. Y del 25% sube y gana con el 52%. Son fenómenos políticos. Definitivamente. En el caso de él, incluso más importante porque es su primera participación como candidato a la presidencia, al presidente de la República, ¿no? A la primera la gana. Así es, diferente a lo que pasó con su padre. Ahora, no es una votación de él como líder histórico, un líder popular de masas, de haber hecho carrera, ni mucho menos, ¿no? Es también el trabajo de su padre, por ejemplo. Son muchos factores los que lo llevan a la victoria. Eso a nadie le cabe la menor duda, ¿no? Es. La marca Noboa, por llamarlo en términos de marketing. Políticos. Así es. Sigue vigente desde hace 6 procesos electorales antes en los que participó su padre, ¿no? Yo creo que ese trabajo benefició el posicionamiento de su nombre, la recordación e incluso un poco de, llamémoslo así, compasión de la gente para con su padre, y que sintió en buena medida que debía probar qué pasaba si es que hubiese votado. Casi que una parte de la votación fue a favor de Alvarito
y no necesariamente de su hijo, por poner un solo elemento. Creo que nadie le va a discutir eso, porque Así incluso es. le decíamos aquí a Daniel, ahora le decimos don Daniel ya, ahora decimos Alvarito, le decíamos Alvarito, Claro, claro. le decíamos Alvarito porque así se lo asociaba, se lo relacionaba. Entonces este hombre de todas maneras, no obstante él, un fenómeno de 5 pasa a 25 y de 25 a 52. Ahora, en filosofía, alguien decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Ortega y Gasset. Así es. El español. Entonces, Y si no la salvo, y si no me salvo yo, no la salvo a ellas. efectivamente, Ya. ¿qué es lo que pasa? La muerte de Villavicencio cambió el panorama político en primera vuelta. Eso es un hecho, porque los números de todos los candidatos cambiaron a partir del asesinato de Fernando Villavicencio, con el adicional de que esa votación era radical en contra del correísmo. Eso también es un hecho. Ese Entonces, término de radical lo acuñó el expresidente Correa. Dijo que los que votaban por Villavicencio son radicales. Me da la impresión que nunca se equivocó. Fue la primera vez que acertaba en tantas cosas que dijo a última hora. Porque Así eso fue es. de última hora. Que Y se dijo. demostró, no solo en la elección del día domingo, sino que antes ya se venía midiendo eso en los estudios y se notaba que esa votación en un 90%, 85-90% migraba a quien era el opositor del correísmo. Entonces, eso ya le dio el primer empujón hacia arriba, sumando tal vez un 12-14%, y eso ya era una base importante para competir con quien Hay gente que le atribuye este triunfo a Fernando Villavicencio. En buena medida. Que es el homenaje al que triunfamos, le decían en la no, sí, triunfamos, amigo. Lo asumían como victoria propia. Exactamente. Bueno, pues que en el fondo viene a ser así, pues porque sin eso probablemente no ganan, ¿no? Muy probablemente, porque si juzgamos el tema de los debates, sí, efectivamente, en el primero, Daniel Noboa tuvo un desempeño bastante aceptable. Sin embargo, no tenía todas las luces sobre él y fue cortos espacios en los que intervino, como todos los demás candidatos, y pudo, digamos que, demostrar al menos cierta solvencia. Eso le impulsó, pero también las otras circunstancias. Claro, el asunto es que ahí se los sirvió a 7. Así es. ¿A 7? O aprobó con el mínimo. Es decir, no fue aquel que tenía toda la atención de la gente y por lo tanto no tenía toda la crítica. No tenía la expectativa. Así es, cosa que sí subió para el segundo debate Ya, claro. y en el cual debemos decir también que nos decepcionó a muchos, porque no cubrió de manera solvente como el primer debate todas las expectativas que la gente tenía como el posible. Claro, pero eso es lo que creemos nosotros. Para los estrategas de ellos, creen que es extraordinario, porque no podía arriesgar mucho. Bueno, es que parece que, sobre todo entre la gente más joven, la no confrontación Ya ve, va a ser Ahí lo que va a usted. marcar la decisión de ese grupo de personas. Un amigo muy inteligente, un amigo mío muy inteligente, dijo, cuando un partido, un equipo va ganando largo, va al segundo tiempo, no tiene que Arriesgar. no tiene que arriesgar mucho ya. No tiene que ser tarado, loco, que se vote. No. Tiene que manejar con tranquilidad el segundo tiempo porque va ganando 2-0, 3-0. Entonces no hay para qué. El otro se va a desesperar. En cambio, no. También me instruía así, ¿no? Pues a mí todo el mundo me instruye de repente. Y yo intento captar. Y como eso se va midiendo normalmente en una campaña profesionalmente llevada con las encuestas que se hacen por diferentes medios, entonces se va sintonizando el sentir popular y claro, habían datos que decían los jóvenes están recibiendo el mensaje o ya se quedaron con la imagen del primer debate y eso es lo que se está conservando, ¿no? Claro. Aparte, ya vamos señalando tres aspectos. Alvarito, la muerte de Villavicencio, la no confrontación. Súmele usted algunas otras cosas más, por ejemplo, el rechazo a lo antiguo. Al pasado. Y que erróneamente lo reviven a cada rato. Al menos en primera vuelta, con mucha fuerza. Ese es un error, qué error, ¿no? Cuando
hay un pasado que a veces no es cierto, que el pasado a la gente no le importa, lo que le importa es el futuro, Así y es verdad, a todo el mundo, a todo el mundo. Y normalmente frente a una elección presidencial la gente quiere, es una decisión, quiere llenarse de esperanza, ¿no? Quiere pensar y soñar con mejores condiciones. Y esas solo las puede Eso es así es. Fíjese usted, ahora la calo, ¿no? Y empezaron a utilizar ya con mucha fuerza ese jingle de Alvarito De Novoa, Alvarito. para que vea usted la Que no importancia pierde de la vigencia. marca todavía y de todo lo que se había hecho en muchos años antes. No, y todo ese mensaje de Alvarito de que vamos, estás último, Correa, estos son los que quieren convertir al Ecuador como Venezuela. Pegó centro, Y le voy a porque se volvía como un profeta, porque era como un profeta Alvarito. Así O es. sea, porque lo advirtió en su tiempo y nadie le paró bola. Nosotros que estábamos más jóvenes, nadie le paró bola. Y resulta que eso fue verdad porque Venezuela pues es el prototipo de la tragedia, ¿no? De la descomposición social, de la diáspora social. Y como un partido lo juegan dos equipos, hace un rato usted señalaba un error estratégico, el tema de mencionar que Venezuela estaba mejor que Ecuador. Por favor. El rival también se equivoca, ¿no? En un partido de fútbol y entonces hay que aprovechar ciertas oportunidades. Yo creo que eso también caló en otro sector de la población que pudo decidir por el... No, pues que la gente por se ese error sorprende, y dice, decir, ¿qué le pasa a así esta es. mujer? Se sorprende. ¿Cómo Venezuela va a estar? Es como que, tal cual que diga este rato, Gaza está mejor que nosotros, la franja de Gaza está mejor, vámonos a vivir a la franja de Gaza, porque allá están súper bien. Entonces la gente dice, está loca, están bombardeando Gaza, la gente está huyendo, huyen, desesperados, no tienen agua, no tienen comida, se van, hay bombardeos, hay una y nos dicen que Gaza está mejor. Era lo mismo, claro, y esos errores dichos, fíjese, era una entrevista en una radio y eso multiplicado por el poder que tiene en este momento las redes, se hace una bomba, ¿no? Y claro, ese es un error que Noboa aprovechó para calar con su discurso en quienes estaban indecisos. Y el último, yo le mostraba a usted, no sé si se ve allí con nuestros amigos en las redes. Esta es otra que viene de las estrategias. Publicidad, hazme el favor, que es una cuña, que es... Es para tratar de explicar que, por ejemplo, en el silencio electoral, usted vio como una marca, la marca que acabamos de mostrar, que además es tradicional y que no había hecho publicidad en los últimos 10 años probablemente en medios masivos, claro. Se sacó muchísima publicidad asociando además a un ícono deportivo. Y es como una bebida oficial en la costa. Así es. Y muy popular y muy querida además esa marca. Ajá. Si esa sí asociaba con el candidato presidencial y a eso le suma la presencia de Chito Vera en esos spots, eso también ayuda. No estoy diciendo que más por el esa cartón, razón, más el cartón está terminado todo. Que el cartón no lo inventó él, que el cartón ya se utilizó en otras campañas. Me parece que Diana Tamay lo hizo en una de sus campañas provinciales, fíjese. Bueno, aquí lo hizo, pues, líder Padilla. Hace muchos años, usted recuerda, claro. Claro. Así es. De triste recordación, digamos, bueno, porque hizo un triste papel también, pues, fue cierto. Y de ahí también fue tan digno que mejor se retiró hasta nadie sabe de su vida, ¿no? Pero fíjese cómo eso influye también, ¿no? El cartón se volvió viral, una táctica de territorio física puesta en redes sociales, utilizada, luego la gente la asumió como propia y empezó a crear en las redes sociales. Crear, esa es la palabra, crear. Y eso ayuda a posicionar el nombre del candidato presidencial. En algunos casos bien, mal utilizada, puede que alguno diga es de mal gusto lo que están haciendo, pero le genera presencia. Tan estratégico fue que le quiso copiar también la candidata y no le dio resultado. Por supuesto. Y ojo, decía un maestro mío en marketing político, más y mejor no es estratégico, tiene que ser diferente. Y lo diferente es lo que le llega a la gente. Y sin embargo, al querer utilizar la misma estrategia, estaban haciendo lo mismo. Es decir, estaban ratificando que la estrategia era correcta. Y eso
en campaña es un error. El candidato Noboa de todas estas formas. Y el error más graso del correísmo, conversábamos con usted, fue Correa. Quizás ese es el punto de análisis en este momento. A ver, sí, el presidente Correa o el expresidente Correa suele ser muy eufórico en sus expresiones, sobre todo en Twitter, ¿no? A tal punto que exagera. Así es, y comete grandes errores, hay que decir. Sí. Sin embargo, yo creo que en este momento, sabiendo que ellos son y siguen siendo todavía la primera fuerza política y tienen una capacidad de organización que es digna de reconocer, hay un porcentaje. ¿Por qué dice que es la primera fuerza política? Porque usted tienen el mayor grupo de asambleístas, por ejemplo. Porque solos. Pero no tienen una mayoría en la asamblea. Sí, pero son 52 asambleístas. Pero, ninguna otra fuerza política tiene esa cantidad. Pero solos tampoco les sirve para nada. Esa es la otra parte del análisis. Ahí está el punto. El 22, 23 del que normalmente arrancan 25%, que es su voto duro, no supera el 47, 48%. Por lo tanto, todos los demás tienen opciones. Casi que ya vamos viéndolo 2 veces en elecciones presidenciales. Cualquiera que sea el opositor tiene posibilidades de ganar. Pero también es cierto que ese 48% está allí. Están repitiendo la historia del Partido Social Cristiano. Puede ser, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Muy parecido. Solo ganan asambleístas y asambleístas. El Partido Social Cristiano se cansaba de meter asambleístas en el país. Ahora, recuerde que desde ahí muchas veces gobernaban o hacían coerción. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, pero ganar la presidencia no. No la van. Estamos hablando de que ganar la presidencia no. Ganaban asambleístas los socialcristianos. Estamos hablando de los socialcristianos. Ganaban y no se cansaban de ganar asambleístas, diputados, asambleístas, pero la presidencia les estaba vedado esa posibilidad. Y se está repitiendo eso. Y acá les están copiando. Pero entonces, pero también este correísmo sin Correa no es nadie. Esa es la ambigüedad de la figura del caudillo. Y esto sucede no aquí solo en Ecuador, sino ha pasado en muchos otros países. Del tercer mundo, hay que decirlo. Es que es la verdad, es que los caudillos solo existen en países del tercer mundo. Bueno, y esos caudillos, esos líderes fuertes, suelen generar tanto adhesión como odio, como rechazo. Y en este caso se ve que todavía la mayoría de los ciudadanos tienen un cierto rechazo a la figura. ¿Cuál es el porcentaje de la primera vuelta? ¿El porcentaje de quién? De la candidata presidencial. ¿Cuál fue? ¿Recuerda usted? 32, 34%. Ya. ¿No cree usted que ese es el correcto? Yo creo que es menor a ese, que el voto duro de ellos es menor a esa votación obtenida, incluso menor. Entre 25 y 30%. Por favor, porque el actual no es un voto correísta. No. Es un voto alternativo. Por supuesto. Por eso ellos tienen el gran reto y la disyuntiva. Yo creo que muchos otros líderes de ese sector se están pensando si seguir la línea y cuánto puede pesar el rechazo a la figura hegemónica de Rafael Correa. No estoy criticando, estoy haciendo un análisis. Que tenga relevo. Yo creo que es difícil relevar a un líder de esa manera. A los caudillos. Por supuesto. Y lo hemos vivido muchas veces. Hemos vivido. ¿No? A Velasco no lo reemplazó nadie. Como es muy difícil que el Partido Social Cristiano se desprendiera de sus figuras históricas como León o Nebot, ¿no? Siguen de alguna manera vigentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que más bien es la disyuntiva de otros nuevos líderes para saber cómo van a proceder en las próximas elecciones. Usted ya ha visto al señor Rabascal lanzando prácticamente una campaña política. Y creo que está en su derecho. Solo que ahí entra lo que dice el pueblo y la iglesia, porque es un término un poco que proviene de ahí. No hay carisma. Puede ser. No hay carisma. En cambio, mire usted, yo no sé si Topic dice que no, que ya no lo mandan, dice. Que ya no se va, pero puede ser parte de una estrategia también para hacerse rogar. Es muy posible. Claro, en política usted sabe que todo es posible. Sí, todo es una estrategia, ¿no? Entonces pues dice, no, pues ya la gente me presiona y ¿ya qué puedo hacer? Pues me piden jirafas y no agua. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y ya. Esas cosas del pasado, de oprobio, también tienen que
que ya archivarse. Aquí viene un último tema, ingeniero, un último tema porque noto que el tiempo avanza inexorablemente. Loja es un fenómeno también, porque el rechazo al correísmo es fuerte, es exagerado. Así ¿No? es, a la luz de O los sea, números, no logran penetrar en Loja. les ha sido muy complicado en casi todos los últimos procesos electorales. Aquí la última elección es 2-1, ¿no? Esta elección del día domingo. 50%, o sea, 33 Contra hay 64, me parece. 66.66. Sí. Claro, es exactamente el doble, ¿no? Eso, además de dar un cierto mensaje, que también hay que tomarlo con pinzas, porque recuerde usted aquí cuántas personas sentadas al frente de este micrófono han dicho, tenemos un capital político. Enorme. Nosotros somos la primera fuerza o Solo provincia, así lo dicen, y sí. muchas veces lo dicen. Y estamos viendo cómo la votación cambia, muta. No hay tales Emigra capitales fácilmente. políticos. El ciudadano ecuatoriano parece no anclarse a ninguna tienda política, ni en las provincias ni a nivel nacional. Eso sí es un trabajo de la juventud. Por Me parece supuesto. que ahí sí la juventud no se sacia con nada, no le llena nada estos mensajes. Y hay que entender a ese nuevo votante para saber cómo llegar y captar primero su atención y luego la voluntad, la decisión final en las elecciones, ¿no? Y ya estamos viendo que las viejas artimañas, las viejas estrategias no están funcionando. Por eso quien crea tener también aquí un capital político en ese voto del presidente de la República electo, que tenga que tomarlo con pinzas, porque no es así. Ingeniero, ¿no cree usted que es también parte del desprestigio De la clase política. enorme de los partidos políticos? Fíjese que aquí en Loja hay un fenómeno que también hay que reconocer, ¿no? El alcalde de Loja no se ha aliado, desde que incluso en su ganancia, con ningún partido político tradicional. Para él los partidos no existían, lo único que existían son los partidos de vóley. Con eso ganó las elecciones y se ha mantenido al margen. Así es. Y se ha mantenido al margen. Ahora, eso tiene en democracia cierta ambigüedad en el valor. ¿Por qué? Porque las democracias sólidas en países desarrollados o que están en pos del desarrollo son democracias basadas en partidos políticos fuertes, en partidos estructurados. Exactamente. Y eso hace que los liderazgos sean incluso mejores, la estructura de gobierno con la que se gobierna sea más eficaz. El rol de los partidos políticos sigue siendo necesario para cualquier democracia, doctor. Buenos días, le escuchamos, adelante, 725-400. Muy buenos días, doctora Ponte y su panelista también. Quiero hacer un comentario respecto a que están manifestando y que es muy importante dar a conocer a la ciudadanía y al país. Sí, abrévieme un poquito, por favor, porque ya nos despedimos con el ingeniero. Ya, muy bien. Los resultados de las elecciones electorales justamente demuestran que las provincias que ganó el correísmo, donde prima la delincuencia, el narcotráfico y sicariato, todas las provincias de la costa financian o apoyan, al correísmo y a esta organización que mucho daño ha hecho al país. Y eso justamente tiene la culpa el mismo traidor, delincuente, desleal, cobarde, corrupto de Correa, que él mismo incitó a sus adeptos. Bueno, la verdad, amigo, a veces, de todas maneras, sí las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto, ¿no? Creo que no hace falta tantos epítetos para describir a un gobierno que pasó por aquí
Ingeniero, nos vamos a despedir. Quiero agradecerle. ¿Tiene algo adicional usted para despedirnos? Bueno, tal vez reiterar el tema de que hay que trabajar de forma diferente en las próximas elecciones. Mire usted el resultado de Guayas, creo que es un ejemplo por de favor. Guayas y Guayaquil en particular, en donde está de bajada también el correísmo. Claro, ese empate técnico en Guayas Teniendo, es quizá el que hace la diferencia en la elección final, ¿no? Teniendo alcalde y prefecto. Exactamente, a eso me quería referir. Y justo concatenarlo con lo anterior, ¿no? Es que nos creemos que tenemos ese capital político, entre comillas, y no hay tal. Resulta que la población termina comportándose de manera diferente de acuerdo a sus emociones de ese momento. Exacto. Y decidiendo de manera diferente, porque si no, hubieran ganado en Pichincha también. Por favor. Ahí tienen alcaldía y prefectura. Y no sucedió así. Ojo con eso nada más para la siguiente. Y hay gente que dice que el alcalde de Quito es buen alcalde. Hombre, la gente se da cuenta, es cuestión nada más de no ser fanático para entender. El pueblo de Guayaquil, por muy humilde que sea, estaba acostumbrado un poco al orden, a no ver basura, a tener un poco más de orden en su ciudad. Viene un nuevo alcalde y hasta el más pobre ve, ¿qué está pasando aquí? No, esto no sirve. Y se desquitan en las urnas. Así es. Se desquitan en las urnas y no hay. Por ejemplo, el señor alcalde de Loja, en cambio, todo le juega a su favor. Todas estas distracciones electorales que tenemos nosotros le juegan a su favor. Nadie está este rato viendo las cosas que están pasando aquí en Loja. Pero si él fuera candidato este rato a una reelección, yo no sé si es que uno no tiene tampoco la autoridad social para hablar, civil para hablarla, pero me parece que debería, a lo mejor ocuparía el último lugar, uno no sabe, ¿no? Pero habrá que ver qué dicen los habrá que ver qué dicen los partidos de bola. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, tendremos otra